A las personas que nos ven allí en internet le damos la bienvenida en esta mañana. Gracias una vez más por estar en contacto con nosotros y bienvenido a una enseñanza más de Entre Páginas de la Biblia. Continuamos en este día con la segunda parte de la serie que comenzamos la semana pasada, titulada Una puerta abierta a mi codicia. Y esta es la parte número 2. En una ocasión había un cacique en una tribu de indios y el cacique mandó a reunir a todos los indios y él dijo, vamos a hacer una fiesta. Y los indios dijeron que se haga, que se haga. Dice, y va a haber mucha danza y mucha música. Y los indios dijeron que se haga, que se haga. Y va a haber mucha comida, que se haga, que se haga. Dice, y vamos a cobrar 2 pesos por cabeza. Y los indios dijeron, ya empezó a hablar sandeces. Y eso es lo que pasa generalmente aún en la iglesia, cuando el pastor tiene que enseñar acerca de el dar. Es decir, cuando nosotros estamos para recibir, todo está bien, ¿verdad? Yo sé que tú has escuchado eso. Siempre estamos listos para recibir, pero para dar tenemos siempre algún tipo de problema. Y no es fácil. Y todo, claro, entendemos que recibir es agradable, es sabroso. Todos nosotros queremos recibir, pero en pocas ocasiones estamos dispuestos o queremos dar. Sin embargo, mi querido hermano, es necesario aprender también a dar. Dice la Biblia de que es mejor dar que recibir. Te voy a decir por qué. Porque cuando tú das, ¿qué quiere decir? Estoy bien. Ah, pero fíjate esto bien interesante. Es cierto que cuando damos, generalmente es porque estamos bien. Pero ese es el concepto humanista. Es decir, voy a dar porque estoy bien o cuando esté bien. Pero en realidad, déjame decirte, en comparación quizás con otras personas o contigo mismo, ¿cuántas veces tú estás bien? La mayoría de las veces no estamos bien. La mayoría de las veces pues hay algún tipo de problema que eso va a crear de que nosotros estemos, es decir, necesitemos quizás la ayuda de alguien. Sin embargo, dentro de la vida cristiana, aprendemos a dar aun cuando nosotros no estamos bien. Es decir, no necesariamente que tengamos o no, pero de lo poco que tenemos pues podemos dar y compartir también con los demás. Y vamos a ser de bendición a otras personas. Ahora, es decir, la pregunta fue originalmente, cuando nosotros damos, ¿qué estamos mostrando? Y alguien dijo por aquí que estamos bien. Esa es una cosa. Pero la otra cosa que mostramos también es el deseo de nuestro corazón de poder bendecir a otras personas, aún con lo poco que nosotros tenemos. No tenemos que tener mucho. Es más, yo he enseñado en esta iglesia a través de los años, mi querido hermano, cuando una persona está, y he puesto este ejemplo, cuando una persona tiene hambre y tú tienes un sándwich, no es espiritual tampoco, ni es la enseñanza bíblica que tú cojas tu sándwich o tu torta y se la regale a la otra persona. Dicen algunos, bueno, eso es lo que Dios espera. No, Dios nos enseña a compartir, porque tú tampoco te puedes morir de hambre. Entonces lo correcto es, si tú tienes una torta o un sándwich, pártelo a la mitad y dale la mitad a esa persona que no tiene y tú te quedas con la otra mitad. Eso es aún mucho más bíblico y mucho más espiritual, porque no te estás descuidando a ti mismo. Lo mismo sucede con los problemas de la gente. Cuando las personas tienen problemas, en algunas ocasiones equivocadamente, y esto lo hace mucho la iglesia también, la iglesia trata de resolver el problema total de la gente. Voy a hablar de esto un poquito más adelante. Sin embargo, la enseñanza no es esa. La enseñanza es ayudar a la persona, pero dice la misma Biblia que no le quites a cada persona su carga o su responsabilidad. Porque cuando alguien, por poner un ejemplo, cuando alguien tiene, por ejemplo, que pagar una renta, vamos a decir algo, $500, un ejemplo, y de pronto no tienes el dinero y tú vienes y le pagas los $500 totalmente, eventualmente para el próximo mes, muchas de estas personas tienen la tendencia de buscar que alguien le pague la renta una vez más. Con el tiempo, ¿sabes qué va a pasar?
la gente no va a querer pagar renta. De hecho, nosotros en estos momentos, en nuestro país, dentro del sistema político y social que vivimos, yo creo firmemente de que estamos criando y levantando una generación de vagos, de gente que no quiere dar, de gente que todo lo que quiere es recibir y recibir y recibir. Y tú te vas a fijar que en muchas ocasiones hay personas que no trabajan y viven más cómodos y más tranquilos y más relajados que aquellos que trabajan. Y tienen más beneficios que los que trabajan. Los que no trabajan les va a veces mejor que los que no trabajan. Ouch, de verdad. Y qué bueno que dices ouch, porque déjame decirte de que esto afecta mucho más a nosotros los hispanos. Los dos grupos más afectados en esto son los hispanos y los negros, o los afroamericanos que se llaman, que le dicen políticamente hablando. Pero nosotros los hispanos, sabes que ya pasamos los 50 millones en este país. Ahora, hace cuestión de unos días atrás, acaban de dar la nueva cifra, creo que son 52 o 53 millones ya de los que están registrados, es cierto. Bueno, pero hay su forma ahí de que el gobierno saben, pero ya pasamos los 50 millones, increíble. Cuando yo llegué a este país en el año 78, 79 aproximadamente, éramos quizás unos 4 o 5 millones. Ya hay 50 millones de hispanos, es increíble. Pero nosotros traemos también ese concepto de nuestros países aquí, de que nosotros queremos recibir, no dar. Por eso nuestros países están como están, políticamente hablando y económicamente hablando también. Entonces, cuando hablamos de el dar en la iglesia, mi querido hermano, es una enseñanza bíblica, una enseñanza que la palabra nos enseña a nosotros, y mi responsabilidad como pastor también es enseñar a la iglesia a dar. ¿Qué significa dar? Porque cuando tú das, tú eres bendecido. Cuando tú das, Dios te bendice. Y déjame decirte, Dios bendice más al que da que al que no da. Es más, al que no da, no puede esperar bendición de Dios. Porque una de las razones por las cuales Dios nos da a nosotros, y algunos de ustedes digan, pero a mí no me da mucho, porque a lo mejor nos das. Pero el día que tú empieces a dar, el día que tú empieces a hacer un canal de bendición para otras personas, tú verás como Dios te va a bendecir. Nosotros lo hemos experimentado. Luis y yo lo hemos experimentado. No solamente en darle al Señor, cuidado, porque no se refiere esto solamente el diezmo, se refiere en dar en general, en compartir con otras personas las cosas de las cosas que Dios nos ha bendecido a cada uno de nosotros. Ahora quisiera hacer una recapitulación sobre lo que enseñamos la semana pasada, porque la semana pasada, durante esta enseñanza, a pesar de que yo estaba y todavía estoy bastante mal de salud de mis pulmones por esta catarro tan fuerte que me cogió, la influenza, pues yo veía que ustedes estaban serios. Claro, ¿por qué? Porque estamos hablando de ¿qué? De dar. Cuando la gente habla de dar, ¡ay! Duele, empieza la gente a decir, ouch, ouch, ouch. Eso me duele, porque no queremos escuchar mucho de dar. Pero la semana pasada, por ejemplo, vimos 4 cosas básicas. Una fue que Adán y Eva tomaron la decisión de tomar lo que no era de ellos. ¿Tú te recuerdas eso? Cuando dijimos de que Dios los puso allí en el huerto del Edén y ellos tomaron del fruto que Dios les dijo que no tomaran. Todo el resto del Edén, del jardín era para ellos, todo el fruto era para ellos, pero ellos decidieron tomar de aquel que le pertenecía a Dios. Número 2, dijimos también de que esto influyó en sus hijos porque al menos uno de sus hijos siguió el mismo modelo. ¿Quién fue? Caín. Caín siguió el modelo de sus padres también. Número 3. Dijimos también que hablamos del concepto o principio en la Biblia de la primicia o el diezmo. Comienza desde ese tiempo. Con Caín y Abel vamos a ver de que Abel trajo, dice, la primicia, lo mejor, lo primero, lo mejor de todo. Es decir, que este no es un concepto del Antiguo Testamento
Y mucho menos también dijimos de que no era un concepto de la ley, como muchas personas piensan, que la ley de Moisés hablaba del diezmo, pero ya nosotros no vivimos bajo la ley. No, este no es un principio que tiene nada que ver con la ley. Estuvo incluido en la ley después como muchos otros principios. Es decir, por ejemplo, dentro de la ley de Moisés está no matarás. Y tú me vas a decir a mí de que porque la ley de Moisés ya no es práctica para nosotros, entonces tú vas a matar a alguien. No, claro que no. ¿Por qué? Porque el principio de no matarás comenzó mucho antes de la ley de Moisés. De hecho, cuando Caín mata a Abel, se establece juicio allí de parte de Dios por el asesinato que Caín cometió. Y no tenía nada que ver tampoco con la ley. Y dijimos también de que Jesucristo habló de diezmo. Muchas personas piensan de que en el Nuevo Testamento no se habla del diezmo. Sí se habla, y mencioné Mateo 23, y lo voy a leer en este momento, y con esto vamos a comenzar esta enseñanza hoy, que dice: ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, dan la 10ª parte de sus especias, la menta, el anís y el comino, pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Y dice entonces Jesús: debían haber practicado esto sin descuidar aquello. Es decir, debían haber hecho la parte espiritual sin descuidar la parte material. Es decir, no descuiden el diezmo. Jesús apoyó el diezmo. El diezmo es bíblico, sigue siendo en práctica, y para nosotros es el principio bíblico para dar, para los cristianos. Vamos ahora a hablar de específicamente sobre el diezmo en la iglesia, sobre lo que nos corresponde a nosotros entregarle a Dios. Acuérdate que la semana pasada dije de que nosotros no le damos a Dios el diezmo. Tú no puedes dar lo que no es tuyo. El diezmo no es nuestro, es de Dios. Se lo entregamos. Es más, te voy a poner un ejemplo hoy. Si tú, por ejemplo, recibes, fíjate esto, si tú recibes $3,000 al mes, 3,000, ese es tu salario, $3,000 mensuales. Cuando nosotros le entregamos al Señor el diezmo, eso quiere decir entonces de que de esos $3,000 en realidad, mi salario no es 3,000 para mí. ¿Cuánto sería para mí? ¿Cuánto? 2,700. 2,700, correcto. Porque el diezmo de 3,000 son 300. Y alguna gente dice, no son 30. No son 30, son 300. Entonces, 3,000 menos 300 me quedan 2,700. Que en realidad, yo te lo digo para que tú calcules también en tu mente. ¿Cuánto tú recibes todos los meses en tu trabajo por tu salario, por el trabajo que tú haces? Quítale eso el 10%, te vas a dar cuenta de que entonces en realidad tu salario para ti, para vivir de la forma que Dios te bendice, es esa cantidad. Ese 10% no te pertenece, le pertenece a Dios. Y dicen algunos, ¿y Dios para qué quiere este dinero? Bueno, déjame decirte que no es para Dios hacerse rico ni nada por el estilo, ni para tener ningún tipo de riquezas. Porque en realidad Dios no necesita tu dinero ni el mío. Escucha esto. Aún si habláramos de todo el salario, para Dios subsistir. Pero Dios se utiliza nuestro diezmo, es el diezmo de nuestro salario. Voy a hacer una corrección porque no es nuestro diezmo, porque no es nuestro, es de Dios, pero el diezmo de nuestro salario para sostener la obra de Dios. Y tú me has escuchado decir en muchas ocasiones, la salvación es gratuita, no se le cobra a nadie, pero el ministerio, la forma para llevar esa salvación a la gente, cuesta mucho dinero. Desafortunadamente, cuesta mucho dinero. En este día quiero compartir contigo una historia bíblica sobre un personaje bien controversial. Yo diría que el más controversial que nosotros vamos a encontrar en el Nuevo Testamento, que tuvo problemas con esta cuestión de dar. Y te invito a que vayas allí a Lucas capítulo 22. En esta mañana te voy a hablar de Judas. Y Judas, tú sabes que fue quien entregó a Cristo Jesús. Y esto es lo que nos cuenta Lucas capítulo 22, comenzando en el versículo 1, dice: se aproximaba la fiesta de los panes sin levadura, llamada la Pascua. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, muy importante que tú subrayes esa frase, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley dice, buscaban algún modo de acabar con Jesús porque temían al pueblo.
Entonces entró Satanás en Judas. Atención con esto. Dice, entró Satanás en Judas, uno de los 12, al que llamaban Iscariote. Este fue a los jefes de los sacerdotes y a los capitanes del templo para tratar con ellos cómo entregaría a Jesús. Ellos se alegraron, escucha esto, ellos se alegraron y acordaron darle dinero. Y dice el versículo 6, él aceptó. Di conmigo, él aceptó. Él aceptó y comenzó a buscar una oportunidad para entregarles a Jesús cuando no hubiera gente. Acuérdate de que en este estudio, en esta serie, estamos estudiando acerca de la codicia. En muchas ocasiones la gente piensa que cuando hablamos de codicia quiere decir simplemente ese deseo sin límites, sin frenos de codicia y de hacernos ricos. No necesariamente es eso. Hay veces que la codicia no está determinada, escúchame, la codicia no está determinada por la cantidad de dinero que tú quisieras recibir o retener. No es solamente recibir, es también retener. Porque acuérdate, cuando hablamos de dar, dije que no podemos dar lo que no es nuestro. Tampoco podemos dar lo que no tenemos. Pero sin embargo, si tú tienes algo y no lo compartes, es también símbolo de codicia. ¿Cuántas veces o a cuántas personas tú conoces? Creo que le dije la semana pasada, que tienen ciertas necesidades de cosas que tú tienes en tu casa, que no utilizas y que tú no estás dispuesto todavía a salir de ellos. Y tú sabes lo que dice mucha gente a veces. Es que esto es algo sentimental. Es familiar. Este pomito me lo regaló mi abuela. Y este es agua santa. ¿Tú sabes lo que es? Y ahí tengo una persona que se está muriendo de sed. Y yo no soy capaz de decirle, mira, tómate el agua santa de mi abuela. Toma. Y resuelve tu problema. A mí no me hace falta de todas maneras. Estoy poniendo un ejemplo en esta mañana. ¿Cuántas cosas nosotros tenemos en casa? Que la verdad son, te voy a decir una cosa. Cuando las cosas no se usan, se convierten en basura. ¿Sabías eso? Se convierten en basura. No sirven para nada. Y en muchas ocasiones, escúchame, en muchas ocasiones, cuando quieres usarlos te das cuenta que se echó a perder. Te voy a decir algo en este día. Yo aprendí una lección hace muchos años atrás sobre la codicia y la aprendí con alguien en mi familia. Y fue una de mis abuelitas. Una de mis abuelitas era extremadamente codiciosa. Fíjate esto, qué bueno que eso no se pega familiar, ese no está en los genes, ¿no? No se hereda. Y si no, Señor, libéranos de esto. Pero mi abuelita era muy codiciosa. Ella no era de compartir. Estoy hablando de la mamá de mi papá. No era de compartir. Mi abuelito, el esposo, por el otro lado era totalmente al revés. Él era manisuelto, le dicen, es decir, de aquellos hombres que lo compartía con todo el mundo. O sea, ella tenía mucho problema con él porque él compartía y ella no. Pero mi abuelito murió primero. Entonces imagínate, cuando muere mi abuelito, pues ella toma control de lo poco que había. Y cuando digo de lo poco que había, era muy poco. Para darte una idea, mi abuelita tenía una maleta donde tenía en aquella maleta toallas y sábanas y fundas para las almohadas y cosas así, guardadas porque en mi país, en aquellos años, en los años 60, había una crisis tremendísima, muy similar a la que está pasando ahora en estos días. Alguien me decía en estos días, ay pastor, ¿pero qué está pasando? Es el fin del mundo. No, mi hermano, estos problemas bélicos de guerra y de problemas, eso ha pasado en el mundo todo el tiempo. Acuérdense, en los años 60 pasó lo mismo. Y había problemas en México, y había problemas en Cuba, y había problemas en otros países, de problemas bélicos y políticos. Y una serie, la gente decía, ¿viene Cristo Jesús? No, todavía no viene Cristo Jesús. En aquel tiempo, aquellos problemas habían creado una situación económica y política tan fuerte y una gran escasez, pero tan grande, que mi abuelita entonces empezó a guardar cosas en aquella maleta. Y ella decía que eso era para usarse en un futuro. Ahora, ya las sábanas de su cama y de las mías también tenían hueco
Y ya habían que surcirse, tú sabes, coserse, y arreglarse. El surcido quiere decir cuando uno arregla allí tan a mano. Ya tú sabes cómo era eso. So, si tú veías mi sábana, la sábana de... estoy hablando de la sábana, no había colcha. Gracias a Dios que no había frío tampoco porque vivimos en la isla, pero era todo. Y era surcido por todos lados. Claro, se iba recogiendo, sí, ya era más pequeña, ya no era tantos arreglos que imagínate. Con los años, mi abuelita no había forma que dejara tocar aquella maleta. Llegó el momento en que mi abuelita falleció. Y cuando nosotros nos sentimos entonces liberados de abrir aquella maleta, nada de lo que había dentro servía. Miren, habían cosas que se habían convertido, créanmelo, en polvo. Aquella maleta cerrada por tantos años, con la humedad y con todo lo demás, aquella tela se pudrió de tal forma que tú agarrabas y parecía un algodón, tú sabes, que se rompía así como si fuera papel, se deshacía totalmente. Y todo lo que había en aquella maleta se tuvo que botar a la basura. Totalmente. Y aquello me impresionó y me impactó a mí de niño. Escúchame, de pequeño me impactó tanto que yo siempre he tenido la idea de que tenemos que disfrutar lo que tenemos ahora hasta que se gaste. Y cuando se acaba, vamos y compramos otra cosa más. Fíjate cómo es. Y esto a veces que me hacen broma y Luisa ni me diga. Mi carro es un carro que tiene muchos años ya. Yo llevo 12 años con la camioneta que yo manejo. Y mucha gente me dice, oye, pero pastor, que se ve cuidada así y me vas a ver con ella en 10 años más. Y mucha gente dice, ¿y por qué no la cambias? Bueno, porque ese es un concepto que existe en los Estados Unidos y en otros países igual, pero eso de cambiar carro cada 2 o 3 años. Déjame decirte, en los programas cristianos de finanzas, como Crown Financial y otros más, se enseñan para qué vas a comprar un carro nuevo. Gastar más dinero, meterte en nueva deuda, cuando el carro que tienes ahora, que no es nuevo, pero te va a llevar al mismo lugar, hace lo mismo, si camina, tiene aire acondicionado y demás y funciona. Si tu carro tiene problemas y ya tú gastas más en la reparación que en el pago mensual de un carro nuevo, entonces sí, compra un carro nuevo. Pero si no, el carro mío y el de Luisa tiene todavía un poquito más años, tiene 14 años ya. Vamos a celebrar los 15, vamos a hacer fiesta, ustedes van a estar invitados para el próximo año, la fiesta de los 15 años del carro de Luisa. Pero ese carro, tú llegas por la mañana, le haces así, y aquel no da, arranca pero enseguida. Tiene aire acondicionado, funciona. Oye, increíble. El otro día le dieron un golpe ahí en un estacionamiento. ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a arreglar. Lo vamos a arreglar. Podríamos buscar una buena excusa para salir a comprar un carro nuevo. Pero, claro, pero ¿sabes qué, mi querido hermano? Es muy sabroso dormir por la noche cuando tú no tienes deudas ninguna. Escucha bien. Yo prefiero parte de ese dinero que voy a gastar en un carro todos los meses, invertirlo en otras personas, en cosas, en disfrutar, en la misma obra. Luis y yo hemos aprendido por muchos años el que para nosotros no estamos limitados como por el diezmo. El diezmo es la base bíblica, principio para Luis y mío para dar. Pero nuestra forma de dar supera el diezmo. No lo digo en esta mañana por alardear ni nada por el estilo, sino para compartir con ustedes, mi querido hermano, de que cuando nosotros hemos aprendido a darle a Dios por encima de lo que hemos aprendido del límite bíblico por amor a Cristo Jesús, y hemos experimentado también de que Dios nos bendice y cuida de nosotros, tanto que los carros viejos todavía funcionan mejor que muchos nuevos de otras personas que todavía lo están pagando. Y el día que mi carro viejo no funcione, Dios entonces va a abrir una puerta para nosotros comprar un carro nuevo. Y no nos preocupa mucho por eso. No nos preocupa mucho por eso. Uno aprende a ver cómo Dios bendice.
Pero cuando nosotros dejamos que la codicia ataque nuestro corazón, entonces, mi querido hermano, caemos en muchas ocasiones, sin darnos cuenta. Yo quiero que atención con esto. Sin darnos cuenta, le abrimos una puerta al diablo para que entre en cada uno de nosotros. No estamos hablando en esta mañana de posesión demoníaca. La Biblia nos enseña a nosotros de que el diablo no puede poseer a un cristiano, pero sí lo puede atormentar, sí lo puede usar, sí lo puede molestar, sí puede en muchas ocasiones hacernos hacer cosas a nosotros que nosotros no quisiéramos hacer. Y en esta ocasión, por ejemplo, vemos allí de que el diablo, en este texto bíblico de Lucas 22, dice que se mete ¿en quién? En uno que había confesado ser creyente. Andaba con Cristo Jesús, mi querido hermano. No solamente que andaba con Cristo, servía con Cristo. Fíjate que la palabra nos enseña a nosotros de que Judas era el tesorero de Cristo Jesús. El director financiero, era parte del staff. Era uno de los hombres de confianza de Cristo Jesús. Te digo esto para que sepas de que la codicia no respeta a nadie. No estamos hablando de gente que no es creyente, estamos hablando de cristianos. De personas como tú y como yo, en algunas ocasiones comprometidas con el Señor, pero cuando nos descuidamos, dice, el diablo se mete en la vida nuestra y empieza a crear problemas. Ahora, cuando esto sucede, yo creo que tú entiendes esto, cuando esto sucede, todo lo que estamos haciendo es revelando nuestro carácter. En alguna ocasión hemos dicho o hemos hecho algo que indica que en nuestro corazón hay una semilla de codicia que está por germinar. Fíjate una cosa, por ejemplo, si te vas a Juan capítulo 12, voy a compartir contigo rapidito allí, en Juan capítulo 12, lo que sucede o algo que sucedió también con Judas. Dice comenzando en el versículo 1, Juan 12, versículo 1. 6 días antes de las Pascuas llegó Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quienes Jesús había resucitado. Allí se dio una cena en honor a Jesús. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba a la mesa con él. María tomó entonces como medio litro de nardo puro, que era un perfume muy caro, dice, y lo derramó sobre los pies de Jesús, secándoselos luego con sus cabellos. Y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Quiero decir, hacer una pausa ahí un segundito para explicar esto. El precio de este perfume era aproximadamente superior al salario de un mes de una persona, porque era muy caro. Así que fíjate. Judas Iscariote, que era uno de sus discípulos y que más tarde lo traicionaría, objetó. Objetó quiere decir se quejó, dijo algo. Dice, ¿por qué no se vendió este perfume que vale de muchísimo dinero para dárselo a los pobres? Dijo esto no porque se interesaba por los pobres, sino porque era un ladrón y como tenía a su cargo la bolsa del dinero, acostumbraba robarse lo que echaban en ella. Déjame decirte de que este texto bíblico me indica a mí varias cosas. Una de las cosas que me indica es que los apóstoles, es decir, los otros 11 apóstoles, no se habían dado cuenta de que Judas metía la mano en la bolsa de la ofrenda. No se había dado cuenta. Te digo esto porque si se hubiera dado cuenta, ¿qué tú crees que hubiera pasado? ¿Un qué? Un escándalo. ¿Y qué más hubiera pasado por el escándalo? Una pelea. ¿Y quién iba a ser el número uno que se iba a pelear ahí? Judas. No, Pedro, José le diste, Pedro. Papá, en el grupo de los 11, en este caso de 12, incluyendo a Judas, había uno específicamente que se le volaban los tapones enseguida. Y ese era Pedro. Pedro no cambió hasta después. Date cuenta que Pedro sacó una espada y le corta la oreja a un soldado la noche antes de que Jesús fue entregado. Es decir, mucho después que pasó esto. Si Pedro se entera
de que Judas le estaba metiendo mano al dinero de Jesús, también le hubiera cortado por lo menos una oreja. Y déjame decirte una cosa. Pedro no le cortó una oreja al soldado porque tenía buena puntería. No le tiró la oreja, le tiró la cabeza. Él iba a cortar la cabeza. Porque este no era un espadachín, este era un pescador. No. Había que estar claro en eso. El soldado romano se salvó de que lo único que le cortó fue la oreja y Cristo vino para atrás. Dice que se la puso otra vez y lo sanó. Pero si Pedro se entera de que Judas estaba robándose el dinero, hubiera acabado con él hace muchos ratos atrás. Pero muchos otros se hubieran puesto bravos también. La pregunta es, ¿y Jesús? ¿Y Jesús? Bueno, te voy a decir una cosa. Yo creo firmemente que Jesús sabía de que Judas metía la mano en la bolsa. Lo sabía por dos cosas. Una, porque Jesús lo sabe todo. Tú lo sabes. Dos, porque Jesús conoce el corazón nuestro. Pero te voy a dar una tercera razón. Que esa tercera razón es una razón práctica. Es la que yo utilizo. Yo no conozco tu corazón. Mucho menos conozco todo. Más bien no conozco nada. Pero no conozco tu corazón. Porque esa es la palabra dice que solamente Dios conoce el corazón nuestro. Pero yo como pastor sí estoy en el proceso de aprender. Llevo ya 30 años en el ministerio. Y cada año y cada vez aprendo cosas nuevas que me ayudan a aprender y determinar cómo son la gente. Porque hay algunas cosas que pasan en la vida de las personas y algunas reacciones en la gente que eso me da a mí pie o información necesaria para entender que esta persona pudiera en un futuro hacer algo todavía más grande. Eso es lo que se dice entre nosotros en esa frase del pueblo, este sacó las garras. ¿Tú te has fijado? ¿Tú has escuchado eso? Este se asomó, ya sacó las garras. Y cuando te enseña las garras quiere decir que es un gato, no es un perro. O un león, todavía peor. Cuidado. Y en muchas ocasiones hay algunas cosas que nosotros hacemos, mi querido hermano, que hablan e indican cuál es nuestro carácter. ¿Qué es lo que hay dentro nuestro? ¿Cómo la gente habla? ¿Cómo la gente responde cuando tú hablas con ellos? O cómo las personas responden cuando, por ejemplo, nosotros los pastores, cuando ponemos alguna responsabilidad sobre alguna persona en la iglesia o algún líder también, cómo esa persona responde. Me indica a mí qué pudiera pasar en un futuro. Cuando tú ves reacciones de estas humanas, de enojo, de explosión, de cosas así, tú dices, ouch. Cuando hablamos, por ejemplo, de dar, y tú ves la gente que están tratando de justificar por todos los medios, ellos no pueden dar, ellos no pueden bendecir a otras personas, ellos no pueden compartir, pero siempre están listos para recibir. En muchas ocasiones casi que podemos predecir lo que le va a suceder a algunas personas en un futuro, porque aprendemos a cómo es el carácter de esta gente por cosas que están haciendo ahora. Y ahí en ese texto de Juan que acabo de leer sobre Judas, a lo mejor los apóstoles no se habían dado cuenta porque no tenían la experiencia, pero Jesús sí. Jesús sabía quién lo iba a entregar. Y escucha, cuando Jesús sabía quién lo iba a entregar, no era solamente que Jesús sabía que lo iba a entregar porque Jesús lo sabía todo y conocía el corazón de todo el mundo, pero la experiencia ministerial de Jesús, de estar trabajando con la gente, de mirar cuidadosamente lo que la gente hacía y decía, le indicaba de que de los 12 hombres que él tenía ahí a su alrededor, el que lo iba a entregar a él iba a ser específicamente Judas por algunas cosas de las que hacía. Y si Judas era capaz de meter la mano en la bolsa de la ofrenda y robarse el dinero, mi querido hermano, iba a ser también capaz de venderlo. Ahora, para concluir en esta mañana y que podamos entender el carácter de este hombre, vamos a ver lo que pasó entonces al final cuando Judas entrega a Jesús en Mateo capítulo 27, nos cuenta esta historia. Mateo capítulo 27, comenzando en el versículo 1, dice: muy de mañana todos los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo tomaron la decisión de condenar a muerte a Jesús. Lo ataron, se lo llevaron y se lo entregaron a Pilato, el gobernador.
Cuando Judas, el que lo había traicionado, vio que había condenado a Jesús, sintió remordimiento. Y atención con esto en esta mañana, mi querido hermano. No dice aquí que sintió arrepentimiento, sintió remordimiento. Hay una diferencia entre remordimiento y arrepentimiento. Remordimiento es un sentimiento de culpabilidad, mientras que arrepentimiento es la acción de pedir perdón. Hay dos, es muy diferente. Mucha gente dice, pero ¿cómo fue que Jesús no perdonó a Judas? Si Judas se arrepintió, no, Judas no se arrepintió. Judas sintió remordimiento. Es el sentimiento de entender de que había hecho algo mal, pero en ningún momento pide perdón. Nunca. Y dice, y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos. Es decir, el dinero que había recibido, por ese mismo remordimiento fue y lo regresó. Dice, no, mejor te regreso este dinero para salir de esto. Dice, el versículo 4 dice, he pecado, les dijo, porque he entregado sangre inocente. Y eso a nosotros que nos importa, respondieron, allá tú. Entonces Judas arrojó el dinero en el santuario. ¿En dónde lo arrojó? En el santuario. Esto es muy importante, atención con esto. Lo arrojó en el santuario, en el templo. En esta ocasión dice que Judas llega y tira el dinero allí. Dice, en el santuario, y salió de allí. Luego fue y se ahorcó. Los jefes de los sacerdotes recogieron las monedas y dijeron, atención con esto que voy a decir ahora. La ley no permite echar esto al tesoro porque es precio de sangre. Escucha esto. No lo permite echarlo al tesoro, quiere decir, no permite que nosotros cojamos ese dinero y lo pongamos de regreso en el tesoro de la iglesia o en el diezmo de la iglesia. Esta es la frase que pudiéramos utilizar si estuviéramos ahora hablando de la iglesia. Atención con esto. Así que resolvieron comprar con ese dinero un terreno conocido como campo del alfarero, para sepultar allí a los extranjeros. Por eso se le llama campo de sangre hasta el día de hoy. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías. Tomaron las 30 monedas de plata, el precio que el pueblo de Israel le había fijado, y con ellas compraron el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. ¿Sabe lo que pasó, mi querido hermano? Que esas 30 monedas de plata, originalmente, aquellos líderes del templo la habían tomado del tesoro de la iglesia, del diezmo que el pueblo traía. Es decir, fíjate dónde llega la codicia. Codicia en esta ocasión ahora por parte de dos grupos diferentes, de los sumos sacerdotes y también del sumo sacerdote y los jefes del templo y también de Judas. La codicia lo llevó aún a tomar dinero del templo, del diezmo, de los fondos que le pertenecían a Dios. Por eso déjame decirte algo. De aquí sale un principio que yo he puesto en práctica en esta iglesia y que yo quiero que todos ustedes conozcan. Miren, en 30 años que yo llevo como pastor ministrando, nunca jamás yo he tomado ni un centavo para mi beneficio del dinero de la iglesia. Nunca, ni lo voy a hacer. La iglesia me paga a mí un salario. Por mi trabajo, siempre me lo ha pagado y en algunas ocasiones no, porque no podía. De hecho, cuando yo comencé mi ministerio, mis primeros 6 años como pastor, yo no recibí ni un solo centavo. Yo trabajaba bivocacional, trabajaba afuera y la iglesia no me pagaba salario. Porque no había la oportunidad de hacerlo, estábamos comenzando. Ahora a esta altura, pues la iglesia me da a mí un salario por el trabajo que yo hago. Sin embargo, ustedes saben de que yo trabajo afuera en un hospital para cubrir lo que la iglesia no me puede pagar. Eso me hace a mí responsable por mi trabajo pastoral, por lo que yo hago sin tener que cobrar absolutamente nada extra. Por eso cuando yo voy a una conferencia, a una campaña de evangelismo en varios lugares, a mí me invitan y hay veces que me dicen, pastor, ¿cuál es tu honorario? Ninguno. ¿Cómo? Digo, no. ¿Cuánto cobras? Yo no cobro nada. Yo tengo un salario por lo que yo hago. La iglesia me paga a mí un salario.
Si tú quieres que yo vaya a predicar a tu iglesia o enseñar, tú me pagas los gastos de viaje. Si quieres darme una ofrenda de amor, bienvenida, yo la recibo. Pero si no hay, no hay. Y si no quieres, hay algunas iglesias que tienen, pero no quieren dar. Déjame decirte de que esta cuestión de la codicia también se mete en las iglesias, sobre todo en las iglesias hispanas. Es curioso en las iglesias hispanas, en comparación a otras iglesias. Por ejemplo, los americanos consideran de que la iglesia tiene que estar en buena situación. Hay veces que hay algunos casos extremos, pero no es muy común de que los americanos hagan que sus pastores vivan en la miseria. En algunos casos sí. Sin embargo, antes de los hispanos, por ejemplo, los afroamericanos, ni se diga, los afroamericanos, chacho, hasta le compran carros nuevos al pastor cada 2 o 3 años. Quizás hay veces que se van al otro extremo, pero no tienen mucho problema con eso. Pero los hispanos, nosotros los hispanos vivimos con una mentalidad tan retrógrada, desgraciadamente, con respecto a la iglesia y con respecto al pastor y la forma de vivir y demás, que hay veces que da pena realmente, por la codicia que existe en el corazón de muchos de nosotros, por esta idea que te dije anteriormente cuando comenzamos esta enseñanza, que venimos de nuestros países con esa idea de dar, de recibir y no de dar. Todo lo quiero yo para mí. El gobierno me tiene que dar. El gobierno me tiene que mantener. ¿Y tú qué haces? Nosotros tenemos que trabajar y tenemos que producir y tenemos que ser responsables por nosotros mismos. Ahora, basado en este ejemplo que te he dado entonces, yo he enseñado a esta iglesia, mi querido hermano, de que el diezmo de la iglesia es sagrado según la enseñanza bíblica. ¿Para qué? Para el sostenimiento de la iglesia. La palabra lo dice así, cuando Malaquías 3:10, este es un principio bíblico, Dios dice, traer vuestros diezmos al alfolí y ¿qué más? ¿Cómo es? Y que haya alimento ¿en dónde? En mi casa, no en mi casa mía, que te habla es Dios, en la casa de Dios. Cuando yo traigo el diezmo de Dios y lo pongo en las manos de Él, se lo entrego. Se lo regreso porque es de Él. No es dar otra vez, dijimos, es entregarlo, regresarlo. Entonces dice ese texto bíblico que Dios va a abrir las puertas de los cielos y nos va a bendecir hasta que ¿qué? Hasta que sobreabunde. Es una promesa. Entonces yo no tengo ninguna razón absoluta que tomar ni un solo centavo del diezmo de Dios, que es para el sostenimiento del templo y de la obra y de llevar el mensaje de Cristo Jesús hacia adelante. Pero hay muchas iglesias hispanas que eso es muy común. Las iglesias hispanas, sobre todo aquí en los Estados Unidos y en Sudamérica igual, donde cada vez que hay problema de alguna persona, comenzando con el pastor, a lo primero que le meten mano es al diezmo de la iglesia. Y hay un hermano que tiene problemas, hermano, vamos a ver, y se hace una reunión allí, se decide que este hermano necesita 500 o $1,000 o quién sabe qué. Yo he conocido pastores que compran casa porque la iglesia le presta 5 y 10 mil dólares para poner de down payment para comprar su casa. Aunque los paguen después. Escuchen bien, aunque los paguen después. Eso es un concepto antibíblico y antiético. Si yo no tengo el dinero como pastor, y yo te voy a decir una cosa. Yo he tenido muchas necesidades, momentos difíciles de necesidad económica. Y ninguno de ustedes se ha enterado, ni se va a enterar tampoco. Porque eso es algo que lo resuelvo yo con Dios. Porque mientras yo sea fiel en poner en las manos de Dios lo que le pertenece a Dios, Dios me va a bendecir a mí. Dice la palabra, y yo lo he experimentado, hasta que sobreabunde. Hasta que sobreabunde. Digo esto en esta mañana porque es posible que en un futuro yo no sea pastor de esta iglesia. No estoy tratando de decir nada en esta mañana. Es una enseñanza. Pero es posible que yo no sea pastor. Es posible que yo me enferme, que me muera. Es posible que Dios me llame a mí de pastor a otra iglesia, en otra ciudad o en otro estado. Pudiera ser. Y va a venir otro líder a esta iglesia. Y ustedes, la iglesia, tienen que ser responsables de saber defender lo que le pertenece a Dios. Porque en muchas ocasiones yo fui pastor de una iglesia donde después que yo me fui, vino otro pastor y ese pastor subtrajo $16,000 de la iglesia para traer a un familiar que vivía, a varios familiares que vivían en su país, para pagar los gastos de migración y eso.
Y después que los familiares habían venido para acá, para este país, ¿saben lo que hizo ese pastor? Cogió y se fue. Y la iglesia se quedó con esa deuda de $16,000. Después me enteré con los años, yo no sabía, porque me llamaron pastores. Digo, me hubieran llamado antes. Me hubieran llamado antes, que yo hubiera levantado el teléfono y le hubiera dicho 2 o 3 cosas a ese pastor. Para enseñarles de que el dinero del Señor es sagrado para la obra de Dios. No es para ninguno de nosotros. Y aquí surge entonces una pregunta y con esto vamos a concluir en esta mañana. Porque la pregunta es, bueno, entonces, pastor, ¿cómo nosotros podemos ayudarle a resolver a alguien la situación económica? Si hay un hermano en la iglesia que tiene un problema económico, que no puede pagar la renta, que tiene que pagar una medicina, lo que sea, ¿cómo le podemos ayudar? La Biblia nos enseña de que los que ayudamos somos nosotros, la iglesia como cuerpo, pero no la finanza de la iglesia. ¿Cómo es eso? No se mete la mano en la ofrenda para sacar dinero a ayudar a alguien. Ese dinero es sagrado para poder llevar el ministerio de Cristo Jesús y desarrollar la iglesia. ¿Se resuelve cómo? Si X persona tiene una necesidad, mi querido hermano, y lo hemos hecho aquí anteriormente, fulano tiene una necesidad. Y vamos a recoger entonces una ofrenda, no un diezmo, sin meter la mano en una ofrenda, donde cada uno de nosotros vamos a hacer lo máximo que nosotros podamos hacer para bendecir la vida de esta persona. El problema es que mucha gente dice, pero si yo di mi diezmo, no tiene nada que ver. El diezmo y la ofrenda son 2 cosas diferentes. Por eso mucha gente se queja o pone de excusa que no diezma, porque a mí me ha pasado esto. Personas dicen, ay pastor, yo solamente pongo $20 porque el diezmo mío yo lo uso para sostener a mi mamá, ayudar a mi mamá. Digo, pero eso no es una enseñanza bíblica. Tú tienes la responsabilidad de sostener o ayudar a tu mamá y tienes la responsabilidad de dar tu diezmo. El diezmo no es para la mamá ni para el papá. La gente piensa que usando el diezmo para ayudar a los papás están haciendo una cosa espiritual buena. No estás haciendo nada bueno. Delante de Dios no tienes absolutamente ningún crédito. La avaricia te ha puesto en tu corazón y te ha hecho creer, no te ha hecho entender, te ha hecho creer de que estás haciendo algo correcto cuando no lo es. El diezmo de Dios, mi querido hermano, es específicamente para Dios, para la obra de la iglesia, para hacer crecer el ministerio, para llevar la obra de Dios hasta donde se pueda. Y te vas a dar cuenta que mientras más obedientes seamos tú y yo en darle a Dios lo que le pertenece a Dios, menos problemas financieros vamos a tener en la iglesia, menos gente dependiente de la iglesia, menos gente que está tratando de meter la mano allí a ver qué es lo que reciben y no tienen ninguna intención de dar absolutamente nada. Porque desgraciadamente esto es un problema que se ha visto en la iglesia a través de 2000 años. Cuando el principio de la iglesia igual. Pablo tuvo que luchar con esto. Es posible que tú te acuerdes que Pablo hace mención en alguna ocasión de las viudas, ¿te acuerdas? Porque habían viudas que se quedaban viudas y entonces la iglesia los mantenía, pero tenían tremenda vida por aquí y por allá. Y es Pablo el que dice, no. Las viudas jóvenes dice que hagan ¿qué cosa? Que se casen. O que trabajen. Las que no tienen familia, las que no pueden, entonces la iglesia las va a ayudar. En aquel tiempo así se enseñaba, pero eso es algo que nosotros ahora en estos momentos también estamos experimentando. Es decir, la idea principal es el hecho de que cada uno de nosotros aprendamos a dar, que aprendamos a compartir, que la avaricia y la codicia más que todo, mi querido hermano, no te venza, no te gane la guerra a ti. Dios te va a bendecir. Mientras más tú des, Dios te va a bendecir. Y tú nunca vas a poder experimentar la bendición de Dios hasta que tú rompas esas cadenas y digas, Señor, primeramente te voy a entregar a ti lo que te pertenece a ti, lo tuyo. Para nosotros eso es sagrado. Cada semana cuando nosotros recibimos, o cada quincena cuando recibimos allí nuestros cheques, lo primero que sale del cheque, lo primero es el diezmo del Señor. No son los pagos. Ni la casa, ni los médicos, ni la medicina, ni el seguro. No. Lo primero que nosotros hacemos es sacar lo que le pertenece al Señor. Y yo hago, de hecho, el cheque enseguida, y Luisa también, automáticamente, para tenerlo listo. En algunas ocasiones hay personas que ponen un cheque y si la iglesia no lo cobra el segundo día, ¿saben qué hace? Usan ese dinero
Y cuando nosotros, porque nos ha pasado cuando la iglesia deposita el cheque, no hay fondo. Y dicen, hay algunas personas, ay pastor, pero yo pensé que lo habían cobrado. No. Tú tienes que tener control de tu cuenta de cheque. A lo mejor se tarda una semana o dos. Y déjame decirte, en muchas ocasiones el banco tarda, no es enseguida como se hacen las transacciones. Toman algunos días. Tú tienes que tener control de lo que tú diste. Ya, sepáralo de allí. No dejes, mi querido hermano, de que el diablo te use a través de la codicia y te crea hacer algo en contra del mandato bíblico, donde cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de serle fiel al Señor con el diezmo, poner en las manos de Dios, porque la promesa bíblica dice claramente que cuando nosotros le damos a Dios lo que pertenece a Dios, Dios abre las puertas del cielo y nos bendice hasta que sobre abunde.